Buen día. Lunes 10 de marzo. Ya el tiempo avanza y en pocos días el primer trimestre del año habrá pasado y comenzará la primavera y ya el invierno habrá pasado. Es decir, que en 11 días más la primavera habrá de llegar con todo su esplendor. Y ahí entonces hablaremos de la importancia de la primavera, porque es la época del año más alegre, porque la vida se preña de abundancia. Las flores, las aves, las especies proliferan, cantarrutean, saltan, brincan de alegría, mucha abundancia de alimento. Bueno, el alimento, cuando hay en abundancia, produce alegría, sobre todo en los seres humanos. Y ya hemos hablado aquí de cómo han pasado estos años con tantas dificultades y precariedades, porque han abandonado aspectos los gobernantes que son fundamentales, como generar producción de alimentos. Han preferido por los intereses traerlos desde fuera. Le metieron el cuento a la población que era más barato. No. La inflación que hay en el mundo hoy día, provocado por las grandes guerras europeas y que encabeza el imperio occidental, encabezado por Estados Unidos, ha llevado a una situación de muchas precariedades que la iremos sintiendo cada día más fuerte. Amén de todo lo que implica amenazas y querer aguerrearse con China. Y realmente eso es muy peligroso, porque China, hay que entenderlo, es un país enorme, muy enorme. Y como ustedes sabrán, se ha convertido en una industria mundial donde se abastecen de los artículos que se consumen masivamente en el mundo. Eso ha pasado con los chinos. Pero bien, hablaremos ahorita de cómo tiene importancia de manera real si decididamente y valientemente el presidente de Estados Unidos asume la necesidad histórica de abandonar la guerra. Y vamos a explicar lo que está pasando en Estados Unidos, si se quiere, de oído, porque como les digo, las reflexiones se construyen de múltiples maneras y generalmente son improvisadas. De cuando en cuando se escriben las notas de los asuntos fundamentales de las reflexiones, que es lo que hacemos aquí, de manera voluntaria, no un pequeño aporte de los conocimientos adquiridos por décadas, nada más. Nada de intelectualidad, de sabiduría. Claro, las reflexiones en sí son sabias.
Porque vuelvo y les repito a ustedes que tienen la amabilidad de compartir conmigo un poco de tiempo. Cuán hermoso es hablar con los nietos, transmitirles sus experiencias, su vivencia. Eso es encantador. Y hay que hacerlo, porque en la escuela insisten, por ejemplo, los niños, siéntese derecho, eso le va a dañar la columna, una posición incorrecta, sentado por un tiempo determinado, le afecta a la columna y cuando sea grande va a tener problemas serios. Bueno, pero que usted tiene que estar como abuelo, como padre, el día entero, observándole a sus nietos, a sus hijos, cómo deben hacer las cosas en la casa para que se hagan bien. Y eso ayuda mucho, eso ayuda mucho. Quisiera felicitar al gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum por una gran actividad de asambleísta que realizó ayer, donde ella les informaba a la población, a los hombres y las mujeres de la población, les informaba a ellos de cómo han ido caminando, desarrollándose las conversaciones en que se han visto involucradas por medidas que el gobierno norteamericano que encabeza Donald Trump, tratando de ponerle impuesto a los productos que se elaboran en México y que se mandan a Estados Unidos, ya sean agrícolas, industriales, pero que generalmente los capitales de esa actividad son norteamericanos, como la Ford, o grandes plantaciones que hay allá de maíz, de aguacate. Lo único que por constitución han ido estableciendo, por constitución, porque se han aprobado nuevas leyes en los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, que deben cumplirse sobre los productos que se cultivan o se producen allá en México. Y con el buen entendimiento de las negociaciones se han puesto de acuerdo. Y eso genera beneficios tanto de un lado para el otro, es decir, para el lado norteamericano, donde la mayoría de la frontera hoy existente fue más de la mitad del territorio mexicano que Estados Unidos le robó a la fuerza a México. Claro, luego justificaron con unos presidentes títeres que siempre aparecen para prestarse a toda la vagabundería del mundo, como aquí, y expresidentes y personalidades y grandes periodistas, entre comillas, y son unos genios de la batita y hablan mal de todo el que le da la gana. Siempre recuerdo de uno de ellos que le dije a un hermano nuestro, que le pregunté que si él creía en esa persona. Dice, bueno, no hay de otra, hay que creer. Digo, porque yo de la manera que lo veo, lo oigo y que he interactuado algún momento con esa persona, no me es creíble. Me parece que sirve a intereses que no tienen nada que ver con este país. Bueno, y la careta se le cae a la gente y se demuestra tu percepción, tu intuición. La intuición tiene mucho valor. Y resulta que se da la situación de desenmascaramiento, se le cae la careta
y se demuestra que no vale una guayaba podrida. Puede ser ingeniero, puede ser político, puede ser canciller, embajador, expresidente, presidentes, todos se prestan a vagabundería en este país. Con tener la posibilidad de estar gobernando, ellos saben que el imperio tiene una cuota. Claro, no lo decide todo porque los pueblos son soberanos. Y cuando un pueblo dijo, ese no es el camino que queremos, eligen el otro, aunque lo tumben después, como le hicieron a Juan Bosch. Y como le hicieron al PLD, que lo tumbaron, porque el PLD iba muy bien gobernando. Y de seguro que el próximo presidente que iba a tener el PLD iba a hacer su trabajo para ayudar al desarrollo, al progreso, que generara bienestar a la población, porque eso es lo mejor. Un presidente que haya generado bienestar a una población debe sentirse feliz, porque eso es lo que debe procurar el presidente, generar bienestar a la población. No a su grupo, no a sus élites. Entonces, cuando usted hace eso, le está actuando mal, está actuando como un verdadero ladrón. Le está robando el derecho a los pueblos o al pueblo de vivir en condiciones más favorables que le genere dignidad. Y la dignidad implica bienestar. Y el bienestar no es nada más que liberarse del atraso, la liberación nacional. Bueno. Y la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a todo su pueblo ayer, una manifestación de cientos y cientos de miles de personas, con delegaciones de todo el país, y se dio una asamblea informativa de los acuerdos que se estaban haciendo con Estados Unidos para mantener las negociaciones de los productos que se fabrican de lado y lado a buen nivel en cuanto a los precios y a los impuestos. Y efectivamente ahí ella habló amores del presidente de Estados Unidos y de cómo el trato, cómo se están llevando, cómo se están entendiendo, que lo están haciendo muy bien. Y todo esto va en beneficio de la población mexicana y de la población norteamericana, porque los impuestos son caóticos en cuanto a que los precios sean asequibles a la población. Aquí los impuestos, para usted ir a un restaurante, tiene que desprenderse de un 28, un 30% de lo que le costó el alimento que consumió en ese restaurante, o la bebida, o el rato que compartió ahí con sus amigos, con su familia, con sus personas cercanas. Entonces es preferible quedarse en su casa. Eso exhorto yo a que se queden en su casa y se economizan un 30% más, que es mucho más barato comprar las carnes, las verduras, los vegetales, y usted procesarlo en la casa, se inventa ahí un fogón con una parrilla y hace una parrillada y se divierte muchísimo en su casa y le va a salir baratísimo. Le va a salir por menos de la mitad le sale. Así que si usted va a gastar 3,000 pesos en un restaurante, en su casa usted gasta 1,200 pesos. Y goza mucho, porque está más seguro. Así que no pierdan de vista eso. Y felicitamos los pasos que está dando la presidenta mexicana para ayudar a que siga el progreso, el desarrollo y el bienestar de toda la población mexicana. Yo insisto mucho en eso, por eso reitero y creo y estoy convencido de que el compañero Francisco Javier García, que no descansa de caminar por todos los rincones del país anunciándoles a los hombres y mujeres del partido, reuniéndose con personalidades de cada pueblo, anunciándole que próximamente volverá a visitar para discutir con todos los sectores de la sociedad cómo es que van a construir un programa de gobierno que sea viable y que beneficie a todos los sectores de la sociedad. Eso es bueno y eso es grandioso.
pero además con la participación en las ejecutorias de todos los sectores de la sociedad. Así que yo estoy contento porque como ingeniero, lo más probable es que voy a participar, o como abogado, o como médico, o como obrero de la construcción, obrero de la industria agropecuaria, es decir, donde se producen productos agrícolas y se procesan en una industria y ahí se da un valor agregado al tomate que usted produce porque lo convirtió en salsa, lo convirtió en dulce, lo convirtió en cualquier otro producto que usted haya transformado mediante el proceso industrial. Y eso le da un valor enorme, como se lo daría al oro, como se lo daría al níquel, como se lo daría al zinc, en fin, a todos los productos que se transforman por la industria de hoy día, y que, por cierto, ha avanzado muchísimo y los gobiernos de aquí ni se enteran de eso, ni ayudan a los industriales a modernizar sus equipos, no lo ayudan. Tienen ellos que volverse locos aquí, buscar a alguien que lo ayude por internet, conseguir un vendedor de esos chinos y comprar las maquinarias modernas que están vendiendo los chinos a 2 por chele. La venden a 2 por chele, tienen que venderla, la están produciendo. Hay que tener cuidado, sí, porque una vez compré una supuesta pequeñas prendas que compré para mi esposa en un viaje a China y los regateé y me lo dieron baratísimo. Pero cuando ella se lo puso aquí, tal cual de barato estaban, salieron tal cual de bueno, porque desde que se lo puso se le cayeron la bolita de la perla. Entonces eso tienen los chinos, ellos te hacen todos los productos que tú quieres y al precio que tú quieras. Tú lo quieres bueno, te hacen una bolita de esa de perla que es la mejor perla del mundo y que no se acaba jamás. ¿Quieres un carro bueno? Ellos te hacen un carro. ¿Tú tienes un carro barato? Te lo hacen barato. Pero ya tú sabes, a los 2 años tú tienes que desechar ese carro. Bueno, ese es otro mundo. Ese es otro tema que trataremos de abordar alguna vez de los lunes que vienen por ahí. Bueno, pero yéndonos a uno de los acontecimientos más importantes, que es la situación económica, social, militar en que se encuentra hoy día Estados Unidos. Y desde mis percepciones me doy cuenta y mis reflexiones de que Estados Unidos ya no está en condiciones de estar haciendo guerra. Al por mayor y al detalle, y mucho menos tener 700, 80, 800 bases militares distribuida, disgregada por todos los puntos cardinales de la Tierra y por todos los puntos céntricos de la Tierra. Son 800 bases militares. Mantener una base militar, eso es todo el dinero del mundo. Eso es como mantener una familia de esas que son desorganizadas y botaratas. Uno tiene un carro, el otro tiene un avión, el otro tiene cartera de lujo. Y son fifis que han conseguido el dinero, sabrá Dios, diablo cómo. Y ya ustedes saben, botan dinero por aquí y consumen por allí. Y eso tienen novios y novias y por donde quiera y tienen de todo al mismo tiempo. Bueno, ya, pues al tiempo se quiebran, se van a pique porque lo botaron todo. Eso ha estado pasando con Estados Unidos. Parece ser que el presidente Donald Trump se ha dado cuenta de que Estados Unidos se le está desmoronando en la mano porque el mega gobierno que construyeron los demócratas y los republicanos no es sustentable. Instituciones que se manejan de manera real, con 200 personas, tienen 10.000 personas. Con entidades de órganos de seguridad que se manejan con 2.000, tienen 15.000. Bueno, tienen un aparato gubernamental demasiado pesado y entonces se están yendo a pique porque no tienen dinero, porque la deuda es tan enorme que lo está agobiando, pero lo está echando al piso. Lo está echando al piso. Así que
Veremos lo que pasa con Donald Trump, cómo endereza ese entuerto, pero debe descontinuar la práctica de la guerra, porque lo más terrible de Estados Unidos es las infraestructuras. Se están deteriorando de una manera tal y a una rapidez enorme en el que no hay manera de que eso pueda contribuir a producir desarrollo, progreso y bienestar a la sociedad norteamericana. Porque si sus infraestructuras están tan deterioradas, que tendrán que vender como piezas todas las industrias, porque así están las industrias, porque la educación se ha ido a pique, ya no hay nuevos científicos en Estados Unidos, lo que hay son especialistas muy buenos, hasta que se mueren de consumir la droga, que tienen el dilema de quién es que se la está vendiendo. Bueno, los propios negociantes de droga que tú tienes en tu país. Porque esos son los primeros carteles que tú tienes que enfrentar, los que tú tienes en tu nación. Entonces, Donald Trump parece ser que quiere buscar un dinero para reorientar las inversiones en su país y quiere entonces conseguirlo poniendo impuestos muy fuertes, y eso le va a generar un problema muy grave en su propia nación, porque ya inclusive la producción agrícola se está yendo a pique. La producción de productos de medianas industrias donde reclutan todo el que va a pedir trabajo, sin importar si son o no son norteamericanos, si son o no son inmigrantes, si tienen o no tienen los papeles en orden, porque lo que necesitan es producir una camiseta, producir una media, producir un botón, producir una plancha de alucín, una plancha de plexiglas para construir viviendas allá, que la mayoría de viviendas son muy simples porque ellos piensan que un huracán, un tornado, un terremoto, eso sucede cada cientos de años, y no, ya en los tiempos modernos que estamos viviendo, los tornados y los huracanes y los terremotos están a la orden del día. Por lo que usted tiene que construir pensando que le puede afectar y destruirle toda la vivienda, y eso generarle un problema muy serio, que son de las cosas que están pasando en las infraestructuras más importantes en Estados Unidos, como las vías férreas, atrasadísimas, no la han modernizado ni un kilómetro, y tienen miles de kilómetros. Las carreteras deterioradas, las señalizaciones de vuelta, etcétera. Oye, tienen que modernizarse. Bueno, como decíamos, se han hecho científicos del consumo de droga. Tienen que corregir eso. Pero es con una política clara, no de agredir a otros países que usted esté soñando que son los que le están metiendo la droga en el país suyo y vendiéndosela. No. Quienes la se están vendiendo y quienes la están haciendo llegar allá son los carteles que usted tiene de su propio país, de su propia gente, porque en los bancos, los banqueros, no de los que venden quinielas y billetes aquí, no. Los dueños de los grandes capitales están muy conectados con todos esos negocios del bajo mundo, desde vender niños, descuartizarlos para vender los órganos, hasta la diablura menos previsible que usted tenga en su mente de prever los acontecimientos que pueden suceder a su alrededor, que le raptan a una persona, que le llevan a su esposa, usted se desapareció su esposa, y fue que le quitaron los ojos, le quitaron el hígado, le quitaron el corazón y lo venden. Eso es un negocio muy grande, que produce mucho dinero. Los niños, hay que cuidar mucho a los niños, cuiden sus niños, cuídenlo. Cuando ande con ellos, amárrelo con una soga, porque si se descuidó se lo llevan los niños y no aparecen jamás en la vida. Eso es tan bien organizado, y da pena decir que eso es bien organizado, porque ese es el crimen más horrendo que se puede hacer a la humanidad, robarle a los niños y desaparecérselos. Bueno, pero hay que cuidar a los niños.
Así que Donald Trump está procurando, me parece, recolectar grandes cantidades de dinero para ver si endereza ese país. Pero primero desmontar toda esa estructura mafiosa que se instaló en la administración pública. Porque como les dije, ahí se compra y se vende todo por dólares, lo hace todo el mundo. Desde el presidente hasta el más chiquito, por dólares, cualquier negocio lo hacen. Claro, es el imperio. Y generalmente los imperios benefician a sus élites. Y por eso entonces viene el declive y el derrumbe. Y cuando caen, produce un ruido tan grande que se oye al otro extremo del planeta. El ruido que produce el derrumbamiento de un imperio. Ya se está oyendo el crujir del derrumbe del imperio occidental. Y eso es evidente por la pela de falda alzada que le ha dado en una guerra que ellos le han hecho a Rusia. Y Rusia le ha dado una pela que ya no pueden con Rusia. No pueden con Rusia. Me parece que con China pueden menos. Porque, como he dicho aquí, lo que tiene China en armamento moderno, innovaciones, óyete, son más de 350 millones de científicos con lo que cuenta China. Que no son 350 millones de industria armamentística, no, 350 millones de científicos, de genios, que viven inventando, que viven haciendo cosas para ofertárselas al mundo. Entre eso está la producción armamentística, claro. Porque es un negocio. Hacer la guerra a los pueblos, desestabilizar los pueblos, porque además se los roban todo, su riqueza, se la llevan entre las uñas, la tierra rara, la rara tierra, la tierra de diamante, la tierra de todo tipo, hay tierra. La tierra toda es rara porque cada vez un encanto mayor, porque cada instante se descubren más cosas importantes y de gran beneficio para toda la población que entraña en lo más profundo de sus intimidades la tierra. Sí, que hay tierra rara, hay tierra bonita, hay tierra buena. La tierra es buena. Y los chinos lo están demostrando, además. Esa es otra cosa. Los desiertos, convirtiéndoles en fincas enormes de producir arroz, de producir conejo, de producir rana, de producir peces. Oye, poblándolo con una cantidad enorme de árboles que ya usted se va a preguntar, ¿y esto aquí no era un desierto? Y mira lo frondoso que están los árboles. Eso están haciendo los chinos. Los felicitamos. Bueno, el nuevo gobierno norteamericano y sus perspectivas hacia la gobernanza de ese gran país y las consecuencias que traería descuidar sus problemas internos para encarar la enorme crisis mundial que han venido generando sus guerras que ellos han hecho. Es decir, que si el presidente norteamericano, Donald Trump, que está claro en eso, parece ser que hay que ponerle un stop a la guerra porque no es sostenible un país generar tanta guerra, tanto desorden en el mundo como lo hicieron en Irak. Lo grande es que producen una guerra en un lugar y destruyen todo y lo dejan así. Y entonces, se llevan lo que a ellos les interesa, un brazo de una mujer, se llevan los dedos de una princesa, se llevan la minería, se llevan todo lo que encuentran que ellos puedan sacarle algún beneficio ya, pero transformándolo en las industrias con que ellos han alcanzado cierto nivel de desarrollo. Eso es lo que hacen y dejan el país luego abandonado, como ha pasado con Irak,
En Irán, pero que no han podido con Irán. Irán ha tomado el camino de desarrollar su industria, su producción armamentística, porque es un país muy amenazado y es una población muy grande. Y es un país que tiene limitaciones porque una parte importante de sus tierras no son productivas. Tienen que ingeniársela de mil maneras para producir y autoalimentar, autosustentar la producción de alimentos para su población. En Irán, a Siria ya están viendo cómo la han descuartizado, porque Rusia tuvo que ponerle atención a sus asuntos para ver luego qué se hace con Siria, porque la han cogido un grupo de terroristas, de tigres, entrenados por la CIA, por lo mismo que entrenó aquí para la gobernanza. Pero que es fácil. ¿A quién entrenó la CIA? A un grupo de periodistas, a un grupo de partidos de izquierda, a un grupo de neoliberales que gobernaron aquí como, ¿cómo es que le dicen? La FUPU. ¿Y quién es el jefe de eso? Ahora quiere transferirle la jefatura a un hijo, porque eso se trata ahí parece de una dinastía de familiares, ahora yo, ahorita el hijo, pasado mañana el nieto. Bueno, al estilo Arabia Saudita, así. Bueno, reclutaron a personalidades de la sociedad industrial, de la sociedad civil, a las religiones, tanto a la cristiana, y se pusieron de acuerdo la CIA, la USAID y todo el imperio que está representado aquí en la embajada norteamericana, que lo dirige el Departamento de Estado, que es el Departamento de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, y convencieron al pueblo, hicieron toda la diablura del mundo, hicieron abortar el proceso electoral y instalaron un sistema de forma tal que pudieran destronar al PLD de la gobernanza y hacerlo salir de ahí despavorido y luego perseguirlo y terminar de desacreditarlo. De eso hablamos nosotros, que no había tal actitud criminal de los hombres y mujeres del PLD en la gobernanza, porque una acción de delito por robo es una acción criminal, y los hombres y las mujeres del PLD no han sido formados por los principios que fundamentó Juan Bosch en la construcción de ese partido, que no fuera para servirle a la población a alcanzar mejores niveles de vida, como se lograron. Y toda la población hoy se da cuenta de que en los gobiernos del PLD hubo progreso y apoyo para que se desarrollara toda la población. Claro, se cometen errores, ¿cómo no? Muy bien, pero se producen muchísimos acontecimientos buenos, como la estabilidad económica, la estabilidad de la salud, de la vivienda, de la educación, la construcción de aulas, la construcción de hospitales, de carreteras, de caminos vecinales, de la calle, de los barrios, canchas, deporte, por donde quiera. Eso se logró en el PLD. Pero este grupo que orquestó la CIA, que está hoy gobernando, pues ya saben, todo el mundo quiere su pedazo. Y ahí sí es verdad que han llevado a una crisis enorme a este país que no se sabe en qué va a parar. Eso es bueno que lo entiendan, y por eso nosotros defendimos aquí a hombres y mujeres que cayeron en las garras de esos delincuentes, que los metieron presos, que los torturaron, que le hicieron de todo, y nosotros entendíamos que no, que había que defender a nuestros compañeros porque no eran ladrones ni eran criminales, sino hombres y mujeres que le habían servido a su país por un tiempo importante. Lo dijimos, pasó y sucedió. Bueno, hablando de eso, no es que ellos han cejado, no es que han echado para atrás en su actitud de querer destruir al PLD. No, mantienen su actitud y verán con el auge que va y que está tomando Francisco Javier García, que está decidido a gobernar este país, querrán hacerle un daño terrible al PLD para que no vuelva a gobernar. Pero cuidado, porque hay gente dentro del PLD que se prestan a cualquier vagabundería. No lo duden eso, porque siempre en la familia hay malos, hay que se desvían,
se dejan el camino bueno para irse por el malo, para hacer diablura, pero que tengan cuidado, que piensen bien, que no es un jueguito, no es un jueguito, piénsenlo bien, eso que andan tronando por ahí sin sentido, y se van a los briches a tronar, porque no, vete allá, vete al corazón del PLD ahí, que es el comité político, y truena y relampaguea ahí dentro, que si tú tienes razón lo va a convencer, porque ese es un partido que unifica criterios para enrumbar sus trabajos hacia conseguir un buen futuro para el pueblo, porque de eso se trata. Que todos están convencidos de eso, ¿no? Porque, oye, estamos en los nuevos tiempos y hay personas que tienen más desarrollo, hay otras que tienen menos, hay jóvenes que entienden, hay jóvenes que no entienden nada y están ahí en la máxima dirección del partido. Pero esa es la grandeza de la democracia interna en un partido, que se le permite a todo el mundo ascender a los mecanismos de dirección. Y hoy cuenta el partido con más de un 46% de jóvenes en su estructura máxima de dirección. ¿Tú tienes alguna diferencia? Vete ahí que tú tienes que discutirla, pero no te vayas a los bliches a ladrar a la luna, y ten cuidado con estar planificando pendejadas, que el PLD no está jugando, el PLD está decidido a construir un proyecto de gobierno para ir en el 2028 a gobernar junto a Francisco Javier García. ¿O no lo entienden? Entiéndanlo. Eso que estuvieron acabando con el presidente del partido, pero vi ahí, que el presidente, que por aquí, oye, chico, sé coherente, no estés diciendo una cosa hoy y mañana otra del presidente del partido, y cada rato, que hay que modernizar el partido. Oye, aquí no hay un partido en América Latina que se haya modernizado y se haya puesto a la altura del momento, como el PLD lo ha hecho. Bueno, así destruyeron a Siria, Afganistán, pues ya Afganistán está tomando otro rumbo. Libia lo destruyeron, correrá otro camino. Libia ahora se recompondrán. Bueno, y lo han hecho en América, lo han hecho en Asia, en fin, lo han hecho en todos los continentes del mundo. Quiero que sepan, por ahí andan los asuntos, queremos que no se siga descomponiendo el mundo. Y aquí ya hicimos esas reflexiones sobre Francisco Javier, porque había que hacerla. Usted tiene un proyecto de gobernanza, láncese, pero no crea que usted es el matatán. No, espérate. Usted va a ir a plantear sus pareceres. Nosotros, los hombres y las mujeres del PLD, los vamos a oír a todos. Y vamos a decidir quién es el que más se acomoda a los pensamientos filosóficos, ideológicos que enarboló Juan Bosch, que está contenido en los principios fundamentales del Partido de la Liberación Dominicana, que su ideología es la liberación nacional. Fueron los principios que dieron origen a este partido, por esa mente luminosa de Juan Bosch. Y tengo que mencionar a Juan Bosch porque realmente era una mente luminosa, muy luminosa. Yo le di un seguimiento a Juan Bosch. Por eso vine al PLD. Porque me convencí que en esas organizaciones democráticas, porque nos hemos dado cuenta de la diablura que hacen, no han tenido nunca vocación de poder. Solo una vez. Bueno, y fue de una manera tampoco podría decirse fiable, que trascendían. Y esos líderes trascendentales que dio este país fueron carne de cañón del imperio y sus órganos de inteligencia, como la CIA. La CIA mató aquí a más de 1.200 líderes. La CIA, aparte de los miles que mató Balaguer. Jóvenes de las comunidades que defendían los sentimientos democráticos que debían tener los jóvenes.
Que los jóvenes de hoy están un poco desorientados porque la plataforma esta de la inteligencia artificial que se manejan hoy como TikTok, o el Telegram, el Instagram, y toda esa Facebook, todas esas plataformas, pues ahí todo el mundo habla y bueno, ellos no saben de dónde está la verdad. Entonces se inclinan por lo más malo. Maduro, un criminal. Fidel Castro se comía a los muchachitos. Los de Nicaragua son unos diablos a caballo. No, estudien la historia de Sudamérica para que tengan una visión de cómo que se ha desarrollado nuestros países. Pues yo lo voy a dejar ahí hoy. Le agradezco muchísimo a ustedes y qué bien que hemos estado compartiendo este momento hoy lunes, y el próximo lunes pues tendremos otro tema de trascendencia. Muchas gracias. Que la pasen muy bien.